Domingo décimo del tiempo ordinario en su ciclo B. La liturgia nos da una buena oportunidad para que a través de la luz que nos da la palabra de Dios descubramos cuáles son las estrategias del maligno y cuáles son las respuestas que Jesús da a esas estrategias. O dicho de otro modo, para que sepamos distinguir cuáles son los signos de que vivimos bajo la gracia de Dios o por el contrario los signos de que estamos siendo arrastrados por el influjo del maligno. Vamos a descubrir 5 estrategias del maligno y 5 respuestas de Jesús en esa palabra de Dios que hoy se proclama. En primer lugar, acudamos a la primera lectura del libro del Génesis, que está describiendo la confusión que reina en los momentos posteriores al pecado original que ha acontecido. Y en primer lugar, la primera estrategia que vemos es la de la desconfianza. Adán tiene miedo y se esconde de Dios, se oculta. Es la estrategia de la desconfianza, de que el hombre desconfíe de Dios, que deje de percibirlo como un Padre lleno de bondad y de amor. Pues bien, Jesús ha venido precisamente para revelarnos la bondad del Padre, para que no dudemos del amor incondicional de Dios, del amor gratuito de Dios. Él nos enseña, Jesús nos enseña a confiar, a confiar. Es la teología del Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío, en vos confío, in te confido. Confiamos en Dios por su bondad. Por lo tanto, frente a la estrategia de la desconfianza, ¿qué querrá Dios? Él querrá, algo querrá de ti, algo le interesará a Dios. No, el amor de Dios es gratuito, desinteresado plenamente. Y es Jesús, el corazón de Jesús, el que nos lo revela. En segundo lugar, segunda estrategia, la estrategia de la impureza. Sí, tras el pecado original, Adán y Eva perciben su desnudez de una manera diferente a la que la percibían antes. Es que estaba desnudo. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? La desnudez de su cuerpo le turba porque la herida del pecado original ha desvinculado, ha introducido una distorsión en la que se ha desvinculado la sexualidad de la vocación al amor. Se ha introducido esa distorsión dentro de nosotros, esa concupiscencia que cambia completamente, cambia en buena medida nuestras relaciones, la forma de ver al hombre y la forma de ver a la mujer. Y así como la herida del maligno ha desvinculado al cuerpo del alma, a la sexualidad, de la vocación al amor, Jesús viene a restaurar esa herida y a integrar el cuerpo y el alma, la sexualidad y la vocación al amor por el don de la castidad. El don de la castidad es restaurador y es integrador. Vincula lo que Dios había creado y lo que el maligno había desvinculado. Por lo tanto, frente a la estrategia de la impureza, Jesús nos da el don de la castidad, de la integración. La tercera estrategia, la vemos también muy clara en este texto del libro del Génesis, la acusación, el echarse las culpas mutuamente. Es que la mujer que me diste compañera me ofreció del fruto. Adán está echando la culpa a Eva. No sé, que tal vez sea la primera discusión matrimonial que aparece en las Escrituras, ¿no? Jesús, sin embargo, nos enseña el camino de la humildad, el camino de la propia acusación. Jesús nos enseña a decir, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús nos enseña a decir, mira la viga que tienes en tu propio ojo y no estés mirando la paja en el ojo ajeno. Es decir, Jesús, frente a esa estrategia de la acusación mutua, nos enseña a pronunciar el yo pecador, y a entender que el enemigo no lo tenemos en los demás. El enemigo lo tenemos cada uno dentro de nosotros mismos y tenemos que combatir con él, que es el pecado y es la acción del maligno dentro de nosotros. Bien, pasamos ahora, después de estas 3 primeras estrategias, ¿no?, de desconfianza, de impureza, de acusación mutua,
pasamos al Evangelio de este domingo, y en él descubrimos una cuarta estrategia, ¿no? Que es la estrategia de la mentira y de la falsedad. En el Evangelio, que es del capítulo 3 de San Marcos, se le acusa a Jesús de expulsar a Satanás con el poder de Satanás. Se le acusa a Jesús de estar endemoniado. Hay que ser retorcido, ciertamente, ¿no? Hay que ser retorcido. Esa acusación es propia de quien no soporta el bien. Y entonces, en una especie de blasfemia contra el Espíritu Santo, llega en el colmo del retorcimiento a decir que Jesús expulsa a Satanás porque él también está movido por Satanás, ¿no? Es la estrategia de la falsedad, de la confusión, de la mentira. De la mentira. Y frente a esta estrategia, Jesús nos enseña a buscar la luz de la verdad. La verdad. Hay que buscarla humildemente, discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, discernir la verdad de la mentira, hacer luz donde hay oscuridad. Y Jesús nos enseña a discernir lo que es de Dios a través de algo tan sencillo como por sus frutos los conoceréis. Es una expresión que salió de los labios de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Si yo echo a Belcebú por el poder de Belcebú, entonces eso ¿cómo va a ser posible? El demonio no está en guerra contra sí mismo. Si Jesús está expulsando los demonios, es que lo hace con el dedo de Dios, con la autoridad de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, frente a la mentira y a la falsedad, tenemos que discernir a la luz de la verdad y desde los frutos que Dios permite, ¿no? Que Dios bendice a la predicación del reino de Dios. Y por último, la quinta estrategia. La estrategia de las incomprensiones y de las persecuciones, que también la vemos en el Evangelio de hoy. El maligno provoca malos entendidos, incomprensiones, persecuciones a nuestro alrededor, incluso entre las personas más allegadas y queridas, para intentar disuadirnos de seguir la llamada de Dios. En el Evangelio de hoy se deja entrever un episodio doloroso. Su familia vino a llevarse a Jesús, porque estarían llegando muchas noticias que estarían preocupando a la familia por todo lo que se decía de Jesús, ¿no? Sus familiares, sus primos, pero también se ve que en el Evangelio de hoy se sirven de María, se sirven de ella, cuánto tuvo que sufrir ella, lo intuimos, lo suponemos, se sirven de María para intentar ir ante Jesús con la autoridad moral que tenía la presencia de una madre, para intentar llevarse a Jesús. Y entonces Jesús, en ese episodio doloroso, la respuesta de Jesús a esta estrategia es la de no dejarse manipular por los lazos de la carne. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Los lazos que tiene Jesús con María son lazos todavía muy superiores por los lazos del Espíritu que los lazos de la carne. Y por eso María no forma parte de esa estrategia de apartarle a Jesús de su camino, aunque en su familia existiese también esas incomprensiones, persecuciones. María no forma parte de esa batalla, más bien ella es la capitana y la reina que lucha contra la estrategia del maligno. Y por eso la primera lectura ha concluido diciendo: pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. Sí, María, como vemos en el capítulo 12, ¿no?, del Apocalipsis, es la mujer que vence al dragón, a ese dragón rojo. Por lo tanto, interesante acercarnos a la liturgia de este domingo desde esta perspectiva. ¿Cuáles son las estrategias del maligno y cómo Jesús las hace frente? Frente a la estrategia de la desconfianza en Dios, confianza en el corazón de Jesús. Frente a la estrategia de la impureza, la virtud de la castidad que nos integra. Frente a la estrategia de la acusación mutua, la humildad de reconocernos pecadores. Frente a la estrategia de la mentira y la falsedad,
el discernimiento de la voluntad de Dios desde los frutos, desde las incomprensiones y las persecuciones dentro de nuestros allegados y en nuestro entorno, la fidelidad a la voluntad de Dios por encima de los intereses personales y de los lazos de la carne. Así esta liturgia desenmascara la estrategia del maligno y nos permite seguir a Jesucristo en plena fidelidad, unidos al corazón inmaculado de María, participando de ese triunfo del corazón inmaculado de María y de esa promesa. Al final, el Inmaculado Corazón triunfará.